Hoy es martes 12 de abril del año 2022. Son las 7:02 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con la clase número 4 del curso Concepto y Realidad. Estoy compartiendo la pantalla y bueno, ya este gráfico y este otro también lo vamos a pasar. Y aquí nosotros tenemos los temas de esta cuarta clase. Y en la clase anterior comenzamos el estudio de los dos tipos de realidad enseñados por el Buda. Se estudiaron versos y pasajes de la Vidhamma-Avatara y comentarios sobre los dos tipos de realidad. Se trató sobre el uso correcto e incorrecto del lenguaje y de la realidad conceptual, tanto en el estudio como en la práctica, para la difusión de la palabra del Buda. También se explicó el primer verso del Dhammapada, utilizando las herramientas de la tradición. Entonces yo creo que lo que es importante tener presente de la clase de ayer es de que la palabra del Buda, tanto en su primera etapa de la transmisión oral de aproximadamente 5 siglos, como la palabra del Buda de manera escrita, que se ha reservado también hasta ahora. Todo eso son conceptos, ¿no? Conceptos, nombres, como dijimos. Nosotros vamos a explicar a partir de esta clase los conceptos. Y otra cosa que es importante de la clase de ayer, rescatar, que mencioné. Nosotros tratamos de convertir esos conceptos nombres que corresponden a la palabra del Buda a cualquier otra lengua. Nosotros vamos a tener un problema, porque no existe generalmente en otras lenguas una equivalencia conceptual. ¿No? Entonces, por ejemplo, ayer hablamos, por ejemplo, el término paricheta, CITTA, ¿no? Por ejemplo, hay otro término que se utiliza en la doctrina del origen condicionado, sankhara, ¿no? Ese término puede tener múltiples significados también. O sea, por ejemplo, ahí cuando nosotros recitamos los versos del Dhammapada a la mañana, el Buda dice, ¿no? Sabe sankhara nicca ti, ¿no? Que todos los sankharas son impermanentes. Ese es otro significado diferente. Por más que nosotros nos empeñemos en encontrar una palabra en español o en inglés para esos términos, es imposible. Y eso, o sea, cuando uno reflexiona sobre eso, yo creo que cuando el Buda dijo a estos dos hermanos bhikkhus, brahmanas, que había que aprender la palabra del Buda en su propia lengua, yo creo de que también se está refiriendo a eso. O sea, en la propia lengua del Buda, los conceptos que él utiliza. Bueno, estamos hablando de conceptos bastante usados en la canasta de los discursos. Pero cuando nosotros entramos en la canasta de la Vidhamma, que tenemos aún conceptos más complicados, ¿no? Y nosotros tratamos de convertir eso a conceptos o palabras en otras lenguas. Ese es un gran problema para los traductores, los estudiosos que tratan de hacer eso. O sea, que yo creo que ese es un tema bien importante. No voy a entrar en eso, pero si quieres después podemos hablar un poco más, porque ahora vamos a continuar. Y este verso de la Vidhamma-Avatara, espero que ya se lo estén aprendiendo en memoria. Para matar tocha pañeti
Tatilla, Cortina, Villati. Duisu también su Kusano para Guaresu Nakampati. Aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante las doctrinas de otros. Ahora, entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hay dos tipos de realidades o verdades. El término en Pali es Satcha. Y tenemos Samuti Satcha, que es la realidad convencional, digamos, y Paramatta Satcha, que es la realidad última. Es interesante porque el término Satcha también se utiliza para cuando el Buda habla de los cuatro nombres de verdad, ¿no? Por eso, y también se utiliza el mismo término cuando se habla de estas dos realidades. Ahora, antes de ya entrar en esto en profundidad, es importante entender un poco del significado de las palabras. Entonces, el término Satcha, todos los términos en la lengua Pali, se derivan de raíces. O sea, normalmente hay raíces monosílabas y hay raíces que tienen dos sílabas. Por medio de estas raíces nosotros colocamos afijos, prefijos, sufijos, etc. y formamos las palabras. Entonces, en este caso el término Satcha se deriva de una raíz Satta, que tiene significado de continuidad. O sea, de que cuando nosotros estudiamos los conceptos de la lengua Pali, recurriendo, digamos, a las raíces, nosotros alcanzamos un cierto grado de precisión para poder entender realmente el significado de esto. Y el significado de continuidad es común a ambos tipos de realidades. Por ejemplo, en la realidad convencional, para que algo sea considerado como tal, se requiere un elemento de continuidad. Por ejemplo, el término casa es continuamente usado en español. Es ese elemento de continuidad y de consenso que hace que el término casa sea verdadero en un sentido convencional. Sería imposible si no. Imagínense que a un niño al segundo día le cambian la palabra y que ya no, ¿no? A lo mejor no es un buen ejercicio mental, ¿no? Pero entonces uno se habitúa, digamos, a ese, digamos, el consenso que hay, porque de hecho, cuando uno es niño y uno empieza a aprender primero el lenguaje oral, o sea, uno aprende, digamos, de sus mayores, sus padres, etc. Y eso quienes han aprendido, a su vez, de otras mayores que ellos. Entonces hay no obstante hay, por supuesto, que la lengua es dinámica, ¿no? Pero hay toda una continuidad, un consenso en la realidad convencional. Entonces, y eso hace que nosotros podamos comunicarnos de una manera, o sea, adecuada. Pero mientras más uno se mete en cuestiones que no son tan concretas y prácticas, más complicado es todo, ¿no? O sea, imagínense uno va con los abogados y no sé, ustedes saben más que yo, ¿no? Pero entonces la realidad convencional es eso que está basado en un consenso y es algo que a nosotros nos precede. Y nosotros vamos usando eso entonces, y esa es una forma que nos permite. Entonces, eso es lo que se llama Samuti. Y el significado de continuidad es común también a la realidad última. En este caso, la continuidad se refiere a que cada una de las realidades últimas tiene una naturaleza intrínseca, sabhava, inmutable. Eso quiere decir que cada vez que, por ejemplo, surge el dolor, vamos a hablar en términos prácticos, el dolor siempre tiene la misma característica. El dolor podrá tener una intensidad diferente, podrá estar en una parte del cuerpo diferente,
podrá tener muchas modalidades. Siempre lo mismo, ¿no? O sea, de que si uno le dice a otra persona, siento dolor, no, o sea, uno entiende de eso porque uno también experimenta eso, porque eso tiene la misma naturaleza entonces. Y lo mismo con otras realidades. Ahora, el término samuti que nosotros utilizamos para referirnos a la realidad convencional, en Pali está formado de un prefijo sam, que significa en este caso conjunto, y la raíz mana, que significa conocimiento, jnana. Y el sufijo ti. ¿No? Entonces, samuti literalmente significa eso que se conoce en conjunto. O sea, de que conocer en conjunto se refiere a la cuestión del consenso, ¿no? Como decíamos antes. Cuando decimos casa, existe un acuerdo, una aceptación, un consenso previamente establecido. Sería imposible. O sea, si yo digo una palabra ahora que no ha sido establecida anteriormente por consenso, no hay forma, ¿no? O sea, de que por eso es algo que nos precede a nosotros, eso. Y bueno, por eso también están los diccionarios y todo eso. Y el otro término para la realidad última es paramatta, y literalmente el significado ata, para, paramo, ¿no? Y ocurre en el quinto libro de Abhidhamma, el Kathavatu, en referencia a la refutación Theravada a los Pugalavada, que sostienen que el individuo existe en el sentido real, Sachi, Kata, y de acuerdo al significado último y final. O sea, de que esa es una de las 18 escuelas que se había formado 200, un poco más de 200 años después de la muerte de Buda, y que, no sé, es un poco sostener Atta, ¿no? Que existe, digamos. Pero bueno. Y el término Paramatta tiene dos significados, dos explicaciones, de acuerdo con los comentarios. La primera explicación se refiere a los componentes finales irreducibles, indivisibles de la existencia. O sea, de que, por ejemplo, a nivel de propiedades materiales, hay, en realidad hay 28 propiedades materiales. De esas propiedades materiales se dice de que son como la materia que es indivisible, no permite una ulterior división, ¿no? Entonces eso es divisible. Ese es un primer significado. El segundo significado es eso que pertenece a la esfera del conocimiento final último. Final y último no significa nada aquí esotérico, sino que significa que eso puede ser el objeto de la conciencia. La conciencia puede tomar la realidad última. Pero claro, para tomar la realidad última se requiere cierto grado de sabiduría. Ahora, el término Dhamma. El término Dhamma que encontramos cuando estudiamos, si recuerdan las primeras palabras de Buda, en el Udana, Adhajadepatu Bhavanti Dhamma, ¿no? Cuando los Dhammas se le manifiestan, ¿no? O sea, el término Dhamma puede significar prácticamente cualquier cosa en el mundo. En la gramática Pali del Salaniti se listan 20 significados con ejemplos que ocurren en el Tipitaka. Cada vez que se encuentra este término es importante recurrir a los comentarios, que es una de las herramientas de la tradición, para determinar el significado del mismo. O sea que Dhamma, o sea, tiene que suspender el juicio y ir al comentario normalmente y ver qué significa.
¿no? Si ustedes quieren ver algunos de los significados, de esos 20 significados, eso está aquí, en este libro, en la introducción de este libro. Hay una nota a pie de página donde están los 20 significados que ocurren en el Tipitaka. Pero yo me pregunto, debe haber más en el Tipitaka que 20. Lo que pasa es que en la época que Avanza escribió el Sadaniti, o sea, no existía, digamos, toda la tecnología que nosotros tenemos ahora, y ahora se nos puede encontrar, o sea, nuestros significados. Ahora, entonces ahora vamos a empezar a estudiar la primera realidad, que es la realidad convencional, los conceptos. Y, por supuesto, de que uno puede tener diferentes puntos de partida en el campo para estudiar los conceptos o la realidad convencional. Pero nosotros vamos a ir a la Vidama. Vamos a ir al primer libro de la Vidama, que es el Dhamma Sangani. Porque en el Dhamma Sangani hay una diada sobre los conceptos. Entonces, vamos a utilizar esta diada y la explicación de esta diada para empezar a estudiar la realidad convencional, que es lo mismo que los conceptos. Ahora, antes de continuar, permítanme explicarles así muy brevemente cómo está organizado el primer libro de la Vidama. El primer libro de la Vidama tiene al comienzo lo que llaman una matriz, un parismatica, ¿no? Y esa matriz está dividida en dos partes, digamos. Una matriz de triadas, ¿no? Que son, triadas son 3 términos doctrinales. O sea, hay 22 triadas. Y hay una matriz de diadas, hay 142 diadas, que son 2 grupos doctrinales, ¿no? Ahí yo creo que Miguel había hecho una pregunta sobre las quilesas y los impedimentos y todo. Bueno, precisamente las diadas del Dhamma Sangani está, ¿no? Quilesa, Dhamma, por ejemplo. Entonces hay diadas también sobre los Nirvana, que son los impedimentos. Entonces en la matriz de diadas hay 142 diadas, pero la matriz de diadas se divide en 2 grupos. El primer grupo, que son 100 diadas, que son diadas únicamente de la Vidama, y hay 42 diadas, que son diadas de los sutras, de los libros. Y después, el Dhamma Sangani, entonces eso es como algo así como el contenido de todo el libro. Y después tiene 4 capítulos, Dhamma Sangani. El primer capítulo es sobre surgimiento de conciencia. El segundo capítulo es sobre la materia. Y el tercer capítulo es lo que se llama el Pali Nikepakanda, que es las explicaciones en detalle de cada una de las triadas y las diadas. Eso es el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo en Pali se llama la Takarakamla, que es la explicación solamente de las triadas de la matriz y de las diadas de la Vidama, pero no de la explicación de las diadas de los sutras. O sea, ese es un poco ¿cómo se llama? Cómo está organizado el Dhamma Sangani. Entonces nosotros en el Dhamma Sangani tenemos una diada de los discursos, donde se explican lo que son los conceptos. Entonces nosotros vamos a usar esto para poder empezar a aprender. Entonces nosotros ahí tenemos a la izquierda la diada. Las diadas son 2 oraciones. La primera es Pañati Dhamma y la segunda es Pañati Patra Dhamma. Entonces, Dhammas, que son conceptos. O sea, en Pali normalmente el verbo ser o estar, o sea, no es necesario. Hay Dhammas que son conceptos. No. Y Pañati Patra Dhamma es Dhammas que son rutas de conceptos. Rutas significa que son la base para
construir conceptos, ¿no? Entonces, eso es la matriz del Dhamma Sangha. O sea, que ustedes tienen dos oraciones ahí. Entonces, para saber qué quiere decir eso, nosotros tenemos que ir al capítulo 3, que es el Nikepakanda, donde nosotros nos van a explicar qué significa esto. Ahora, pero el término Dhamma, de nuevo, no. El término Dhamma en la diada de los conceptos. Ahora, en esta diada, el término Dhamma, que en el Abhidhamma generalmente se define como eso carente de un ser y carente de un alma, o como eso que posee una naturaleza intrínseca e inmutable, se explica como eso que no obstante que carece de naturaleza intrínseca, se sostiene y se mantiene por medio del entendimiento. Ahí está la referencia. En otras palabras, esto significa que los conceptos son construcciones mentales. O sea, de que el término Dhamma en el Abhidhamma se refiere a la realidad de las culturas. Pero en este contexto de la diada esta, Dhamma no se refiere a eso, ¿no? Ahora, bueno, después voy a hablar un poco más de esto. Entonces, hay cosas que podríamos traducirlo como cosas. Hay cosas que son conceptos, ¿no? Y hay cosas que son rutas de conceptos. Y ahí nosotros tenemos la explicación interna del Dhamma Sangha, en el Nikepakanda, ¿no? De Katame Dhamma Panyati. ¿Qué son los dhammas que son conceptos? Eso sería la traducción. Entonces ahora hay una lista de 10 términos. O sea, a nosotros no nos interesa mucho por ahora esto. Pero estos términos normalmente ustedes van a encontrar en la canasta de los discursos, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar la vida también. Porque cuando uno encuentra estos términos, uno sabe realmente qué significa, ¿no? Entonces voy a leer la respuesta. ¿Cuáles son los dhammas que son conceptos? Esa descripción, Sankhya, curso, mohara, nombre, nama, acuñación de nombre, namakama, aplicación de nombre, namadya, interpretación, niruti, articulación, vyanjana, expresión, avilata, de esos y aquellos dhammas. Estos dhammas son conceptos. Todos los dhammas son rutas de conceptos. Ok, vamos a explicar esto. Ahora, no, para explicar esto podemos recurrir al comentario de Dhamma Sangha o también al Abhidhamma Avatar, que son más o menos de la misma época, ¿no? Pero como nosotros estamos trabajando con el Abhidhamma Avatar, y eso está traducido en el capítulo 12, entonces vamos a utilizar el Abhidhamma Avatar para explicar el pasaje canónico de eso. Entonces, los 4 primeros términos canónicos, descripción, designación, concepto y uso, se refieren al concepto como eso que se hace conocer, también denominado concepto significado o concepto cosa. Ahora vamos a explicar eso, ¿no? Y los siguientes 6 términos canónicos, nombre, acuñación de nombre, aplicación de nombre, interpretación, articulación y expresión, se refieren al concepto como eso que hace conocer, también denominado concepto nombre. O sea, de que de acuerdo con la explicación de la Abhidhamma Avatar, ¿no? Hay 2 tipos de conceptos, ¿no? O sea, si quieren se pueden olvidar de esos términos. Entonces, hay 2 tipos de conceptos que ahora los vamos a explicar. Entonces, uno es el concepto nombre, que es eso que hace conocer. Y el otro es el concepto cosa o concepto significado,
¿qué es eso que se hace conocer? Por ejemplo, si yo digo casa, o sea, yo hago conocer. Eso es el concepto nombre. Y el referente de ese concepto, que es una casa, en este caso abstracta, ¿no? Porque también eso se llama un concepto colectivo que vamos a ver. O sea, pero que se refiere, digamos, a eso hecho, no sé, de ladrillos o de madera, lo que sea, ¿no? Que tiene paredes, y ventanas y puertas y un techo. Y eso es lo que se llama el concepto cosa o significado, ¿no? Entonces generalmente nosotros tenemos esos dos tipos de conceptos. O sea, el concepto nombre es eso que hace conocer. O sea, cualquier palabra en el diccionario es un concepto nombre, ¿no? Ahora, si uno no sabe lo que quiere decir la palabra, eso es otra historia. Pero si uno sabe lo que quiere decir la palabra, entonces uno conoce, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, no sé, Cuacuatzin, eso es un concepto nombre. El concepto cosa sería, ¿no? El lugar ese donde, ¿no? El referente, digamos, del concepto nombre. Entonces, cualquier palabra, en cualquier lengua, es un concepto nombre. Y el referente, generalmente hablando, del concepto nombre, es otro concepto. Pero a veces el referente puede ser una realidad única, ¿no? Pero siempre que hay un concepto cosa, hay un concepto nombre. Siempre que hay un concepto nombre, puede haber un concepto cosa o un concepto de una realidad. Ahora, en esta clase nosotros vamos a explorar lo que es el concepto nombre. Y el concepto nombre, como eso que hace conocer, corresponde a los nombres asignados a los diferentes objetos conocidos. O sea que de acuerdo con la enseñanza del Buda, no hay nada que no pueda ser asignado un concepto nombre. O sea, de que por eso se dice que el concepto nombre tiene todo dominado. Ahora, entonces, nosotros, para no ir perdiendo, entonces dijimos que hay dos tipos de conceptos. Esa es la primera clasificación. El concepto nombre y el concepto cosa, ¿no? El concepto nombre es eso que hace conocer. El concepto cosa es el referente del concepto nombre. Y ahora vamos a estudiar el concepto nombre. El concepto nombre es de dos tipos, ¿no? Lo que se llama el concepto real, en Pali se llama Vijamana Panyati, y lo que se denomina el concepto irreal, que es Avijamana Panyati. Entonces veamos, el concepto real designa solamente realidades últimas. Es decir, el referente del concepto nombre real siempre es una realidad última, como la conciencia, la sensación, por ejemplo, la percepción, no sé. Reales. Y retomando un poco la cuestión de Miguel ahí, lo que pasa es de que las realidades últimas tienen muchas formas diferentes de ser nombradas, o se nombran de muchas formas diferentes, ¿no? Porque, y sobre todo en la canasta de los discursos del Buda, utiliza un lenguaje que normalmente se ajusta a las capacidades de sus oyentes. Entonces, y como el Buda tiene esa capacidad de comprender, digamos, qué es lo que la persona que está al frente de él está en capacidad de aprender, entonces
Normalmente el Buda adapta y cambia, digamos, las palabras del lenguaje que utiliza. Entonces, cuando uno lee la granata de los discursos, uno tiene una gran cantidad de términos que se utilizan. Y si nosotros no estudiamos vida, nosotros no vamos a saber realmente qué es eso, ¿no? Entonces, por eso los conceptos reales, no sé, tienen distintos nombres en Pali, pero en realidad el referente siempre es el mismo. Es una realidad en particular. No sé, a ver, vamos a ver si alguna que me venga a la mente. Ahora se me va a venir a la mente. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos, por ejemplo, conciencia, ¿cierto? O sea, a veces el Buda utiliza viñana, el término, ¿no? Son distintos conceptos nombres, pero el referente es el mismo, ¿no? A veces se utiliza el término cheta, C-E-T-A. A veces se utiliza el término manó. Por ejemplo, ayer vimos eso. Manó Pubanga Ladam. Manó es sinónimo de cheta, ¿no? Entonces, son distintos conceptos nombres, pero el referente es la misma realidad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros con relación al referente de un concepto nombre? Entonces, como las realidades últimas son cognoscibles, nosotros podemos comprender esas realidades últimas de acuerdo a la naturaleza intrínseca o a la característica, a la función, a la manifestación o a la causa próxima. No voy a entrar en eso, pero a lo mejor última no lo puede. Pero eso innumerables veces lo hemos tratado. Y eso está en el compendio del video también. Y, entonces, de esa manera nosotros conocemos las realidades últimas que pueden ser referidas por diferentes nombres, ¿no? Y después tenemos sensación, que es Vedana. Eso también es un concepto nombre cuyo referente es una realidad última. Sanya, que es percepción, esa es otra realidad última, ¿no? Y ahora que dije paña, por ejemplo, el término paña, o sea, el año pasado cuando tuvimos este curso taller, creo que dijimos la cantidad de sinónimos de paña que hay, ¿no? Entonces, si ustedes lean los discursos, por ejemplo, van a encontrar, o sea, moja, por ejemplo, villa, o sea, muchos términos, ¿no? O sea que hay muchos conceptos nombres tienen el mismo referente. Por eso, de nuevo, la herramienta de realidad, para poder comprender la palabra del Buda, ¿no? O sea, porque entonces uno encuentra algo en los sutras, ¿no? Y si no tiene, digamos, este conocimiento de que el Buda utiliza distintos términos, porque está adecuando, digamos, su exposición de acuerdo a las condiciones y las características de su audiencia. Entonces, por eso uno a veces ve y lee cosas de que maestros o gente escribe sobre el budismo, pero bueno, no voy a entrar de nuevo, porque, o sea, pero sí, o sea, pero ustedes se dan cuenta de la importancia de la enseñanza de vida, ¿no? De hecho, Miguel me preguntaba, ¿no? ¿En qué sutta podemos encontrar esto? O sea, eso no lo va a encontrar en ningún sutta.
O sea, eso lo van a encontrar en la Vaidama. Y bueno, si uno quiere un resumen, un pequeño resumen de eso, en el capítulo 7 del compendio. Pero hay una gran cantidad de términos que, por supuesto, de que para poder entender, digamos, la equivalencia hay que ir al primer libro y al segundo libro de Vaidama. Y, por ejemplo, tenemos el enojo, dosa. ¿No? Eso también nos reunió. Pero el enojo también puede, o sea, hay muchísimos términos que significan lo mismo, ¿no? Vyapada, por ejemplo, o sea, eso lo van a encontrar en el compendio en el capítulo 5, ¿no? Patiga, solo término, que nosotros traducimos como versión, ¿no? Hay muchos términos, ¿no? Pero en realidad los conceptos no les varían, pero el referente siempre es el mismo. Entonces, pero bueno, lo importante aquí es que el concepto nombre real es un concepto nombre cuyo referente es una realidad última en particular. Entonces, por eso se llama real, ¿no? Porque lo que está, digamos, significando es una realidad última. No es porque el concepto sea real, sino porque el referente es algo que existe de acuerdo con su propia naturaleza. Entonces, ¿no? Pero el concepto nombre irreal, ¿no? Designa solamente realidades convencionales. Es decir, el referente del concepto nombre irreal siempre es un concepto cosa como casa, perro, auto, montaña, árbol, ¿no? Y el concepto es irreal porque, por ejemplo, la casa es un conjunto de cosas que cuando uno las quita ya no tiene la casa, ¿no? Entonces, este famoso verso que también lo van a encontrar en la realidad avatada y que vimos el año pasado en el curso de las 7 etapas, que es esta famosa Bhikkhuni Vajira, ¿no? Que habla del carro, ¿no? Y las partes, ¿no? Y por eso uno tiene el concepto del carro. Y de la misma manera, cuando existen los agregados, existe el concepto nombre ser, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de concepto cosa que sea, o sea, nosotros, pues el concepto cosa es algo que no es, que es divisible, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron el símil. No, aquí no está el símil. Pero en la imagen del Platón Azul hay un símil, ¿no? De cuando, o sea, uno tiene una res, cuando uno tiene una vaca primero y no se la sacrifica, ¿no? Entonces está el concepto de la vaca y después, ¿no? Cuando después que está muerta es una res, ¿no? Y después cuando lo vamos cortando, digamos, en los distintos cortes, entonces uno ya tiene los distintos conceptos de los cortes. Y, por ejemplo, en distintos países los cortes son diferentes. O sea, yo no como cabra, pero he visto, ¿no? Que entonces son distintos conceptos que se utilizan, digamos, con relación a... Entonces de esa manera, ¿no? Uno va, no sé, uno va cortando las partes, ¿no? Fíjate que uno tiene los huesos y uno puede seguir, digamos, subdividiendo eso. Bueno, pero mañana vamos a estudiar sobre el concepto cosa en profundidad. Y ahí tenemos un ejemplo de conceptos cosas, concepto nombre y concepto cosas. Entonces, por ejemplo, son todas cosas concretas, pero también, o sea, no sé, libertad, liberación, no sé, también serían conceptos cosas, ¿no? Pero como nosotros vamos a
estudiar mañana sobre el concepto cosa, entonces solamente puse este gráfico aquí. Lo que es importante aquí es comprender que el sustrato de cada concepto cosa siempre es una realidad última, ¿no? En este caso es todo materia, pero si hablamos de conceptos cosas como, no sé, derecho humano, o eso, el sustrato sería, digamos, la materia. Ahora, en el Abhidharma hay, es fascinante el tema de los conceptos, como está explicado en los libros. En el Abhidharma también se clasifica el concepto nombre en tres grupos, ¿no? Lo que se llama concepto verosímil, en varias tallas pañati, el concepto derivativo, upada pañati, y el concepto positivo, upanira pañati. Ahora, el concepto verosímil es ese concepto que ocurre con respecto al oído, al ojo, al oído, la forma visible, sonidos, los elementos tierra, aire, etc. En otras palabras, este concepto se genera a partir de una realidad última. O sea que nosotros cuando vemos a través de la conciencia del ojo, nosotros primero vemos el objeto visible. Y el objeto visible es una propiedad material que es una realidad última. Entonces, los conceptos, o cuando oímos algo, el sonido, primero es una realidad última, después nosotros convertimos eso en concepto. Entonces, normalmente cuando uno ve una forma visible, uno ve la realidad última. Después hay unos procesos cognitivos de la puerta de la mente que procesan eso a una velocidad o sea, vertiginosa, digamos. Y nosotros vemos un concepto. O sea, cuando uno ve a una persona, un hombre, una mujer, un árbol, una casa, un perro, en realidad eso, lo que uno está viendo un concepto. Entonces, eso es lo que se llama el concepto verosímil, ¿no? Ese concepto que está formado a través del talla, se genera a través de esto, ¿no? Que son las realidades. El concepto derivativo es de dos tipos con base a la colección o no colección. Aquí se denomina concepto colectivo cuando entre los datos materiales y inmateriales, tomando el nombre de uno o de varios, se hace una referencia colectiva. ¿Cómo? Por ejemplo, oso. O sea que oso es un concepto nombre que se refiere desde el osito hasta el panda, o no sé, a todos, ¿no? Ese es el concepto colectivo, ¿no? Los osos, no sé, negros, marrones, no sé cómo son los grizzlies, ¿cómo se traducen los grizzlies al español? ¿Cómo se llama? Gris. Ah, gris, claro. Los osos gris. O sea, de que un concepto nombre se refiere a toda la especie, por eso es colectivo, ¿no? Ahora es interesante porque hay un concepto colectivo entre los conceptos, cosas que vamos a ver mañana, pero como nosotros estamos hablando de conceptos, nombres aquí, nos estamos refiriendo precisamente a esto que estamos diciendo. O por ejemplo, hiena, la jarra. No sé, una vez se recuerda que le pedimos a mamá que fuera a comprar una jarra allá a Jalapa. Y o sea, la cantidad de jarras y diferentes tipos que hay de jarras, ¿no? O sea, y todo se responde, digamos, a un, ¿no? La tela, imagínense. Con Julián estábamos viendo la tela para los hábitos, imagínense la cantidad, o sea, etcétera. O sea, el concepto colectivo es un concepto que, o sea, uno toma uno y se refiere a toda una categoría en particular.
Ahora la base de datos y todo eso, ¿no? Normalmente uno cataloga de esa manera con esto que llaman tags y todo eso, ¿no? Y el concepto no colectivo es, por ejemplo, la dirección, por ejemplo, el norte. El norte es el norte. No, el sur es el sur, el este, o sea, o el espacio, ¿no? O sea, es el tiempo, ¿no? El signo, ¿no? O sea, de que aquí nosotros tenemos los conceptos nuevos, pero mañana vamos a ver los conceptos cosas, por ejemplo, del tiempo, del espacio, de las direcciones, porque no son conceptos, no sé, el tiempo es un concepto irreal. ¿Qué quiere decir? El concepto nombre-tiempo, el referente es otro concepto, ¿no? El concepto nombre-espacio, su referente es otro concepto. Entonces, mañana vamos a explicar la contraparte del concepto cosa de cada uno de ellos, ¿no? Pero lo importante es, el signo aquí se refiere a los signos de la meditación, o sea, por ejemplo, dependiendo del tipo de samatha que uno haga, es un tipo de signo diferente. Inexistencia, cesación, son términos que utilizan para referirse a estados meditativos. Ok. Y por último, no sé si el último, lo que se llama el concepto aposicional, ¿no? En varios upamila pañati es de varios tipos, como por ejemplo lo que es corto en comparación a lo largo, como eso que es largo en comparación a lo corto, como el insignificante placer del reino humano en comparación con la felicidad celestial. Eso está tomado de Bhagavatam, ¿no? Etc. O sea que un poco uno entiende una cosa con referencia a otra, ¿no? O sea que serían algo así como comparaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, frío, calor, ¿no? O sea que también, bueno, o sea, hay todo un rango de temperaturas, ¿no? Entonces, cuando uno lo compara con relación a otro, cuando uno se va a hacer los estudios ahí, ¿no? Y le dan, digamos, ahí, no dentro del rango posible, no sé, en Argentina no mueve. O sea, ahí hay aquí una columna del medio y de menos o de más, ¿no? O sea que, entonces son todos conceptos aproximados. Bueno, entonces, yo creo que ya estamos finalizando. Entonces es importante comprender que con relación a cada concepto nombre, siempre hay dos posibilidades. Ya lo dijimos allá, que su referente sea una realidad última y que su referente sea un concepto clase. Y hoy día vimos de que cuando el referente de un concepto nombre es una realidad última, eso es lo que se llama el concepto real, ¿no? Y en el Tipitaka, digamos, hay muchos conceptos nombres reales cuyo referente es el mismo. Y entonces ahí es muy importante que cuando nosotros leemos los discursos podamos identificar, independientemente del concepto nombre que se está utilizando, cuál es el referente de ese concepto. Y ayer mencionamos de que a veces cuando Buda habla y enseña los discursos, a veces el Buda utiliza la realidad convencional y no utiliza, digamos, el lenguaje de la realidad última. Entonces también es importante que nosotros sepamos identificar si, por ejemplo, un discurso en particular se está utilizando, digamos, la realidad, la realidad convencional. Entonces, uno debería ser hábil para poder determinar el referente de un concepto, nombre en particular. Es por eso que una y otra vez en la literatura pali, uno encuentra pasajes como los que estudiamos, de que no se debería depender solamente de la mera palabra.
ni tampoco uno debería aferrarse a tener obstinadamente la misma. Y sobre la importancia de asociarse con el linaje de maestros para aprender la significación de las palabras del Buda. ¿No? O sea, de que espero de que haya quedado claro esto, porque esto realmente es poco. En esta clase comenzamos el estudio de la realidad convencional. Estudiamos los dos tipos de conceptos enseñados por el Buda en base a un pasaje del primer libro de Abhidhamma, Dhammasanga. Se estudió el concepto como eso que hace conocer, también llamado concepto nombre, Nama Pamyati. Y las dos clases de concepto nombre, el concepto nombre real y el concepto nombre irreal. Se dijo que siempre es importante comprender si el referente de un concepto nombre en particular es una realidad última u otra cosa. O sea que eso es todo por hoy. Entonces ahora, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay algo útil de hoy a la mañana? No, bueno, nada más surgió un comentario de Marina que le sorprendía de el término de conciencia, que a veces se utilizaba chita y a veces cheta, pero pues usted ya dio hoy la explicación, ¿no? O sea, de que son sinónimos, o sea, y fue lo que yo le expliqué, que era exactamente lo mismo y que también se podía referir uno como humano, pero o sea, que es lo mismo. Eso es todo. Ahora, con relación a los sinónimos de los conceptos nombres, hay dos formas, digamos, de abordar este estudio. Ahora, si ustedes simplemente quieren saber cuáles son los sinónimos de cheta, por ejemplo, cuántos sinónimos de cheta hay. Entonces hay un libro en Pali que nosotros hemos traducido en parte al inglés, que se llama la Abhidhamma Pradipika, que es una especie de diccionario de sinónimos Pali. Y ahí ustedes van a encontrar todos los sinónimos de todas las palabras. Desafortunadamente, o sea, no terminamos la traducción, porque esta traducción la empezamos cuando estábamos antes de venir a México y ya después. Pero ese libro ahí, por ejemplo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuántos sinónimos de la palabra Buda hay. No me pregunten, pero es una cantidad impresionante. ¿Cuántos sinónimos, por ejemplo, de Nibbana? Y, por supuesto, de Cheta y de lo que ustedes quieran. En ese libro que se llama La vida no planifica. ¿No? Y esa es una forma como una especie de diccionario. No les va a aportar más nada que saber, ¿no?, de que Viñana, Cheta y Manoa es lo mismo. Pero si ustedes quieren saber un poco más sobre por qué, digamos, los distintos nombres y todo eso, bueno, entonces tienen que estudiar el Dhammasangani junto con el Atthasavini, que es el comentario, y también el Atthasavini tiene dos subcomentarios. El Mulatika, que es el subcomentario principal, y el Anutika, que es el subcomentario siguiente. Entonces, ahí ustedes van a poder, porque en realidad en el Dhammasangani usted tiene un catálogo. Solamente, claro, la diferencia entre el Dhammasangani y esta Abhidhamma Pradipika, que en la Abhidhamma Pradipika usted van a encontrar todos los nombres de la lengua Pali, no solamente las realidades últimas, por ejemplo, no sé, ¿cuántos sinónimos hay de mujer, por ejemplo? ¿No? De hombre, no sé, de casa. O sea, que es bien útil ese diccionario. Pero en el Dhammasangani solamente usted van a encontrar sinónimos y términos de las realidades últimas de la conciencia, factores mentales y la materia.
Ok, Alejandro. Sí, Daniela, tengo un par de preguntas. Mencionó que, por ejemplo, los conceptos como el dolor o el enojo son de realidad última, porque todos, bueno, es la misma característica en todos, pero importa, como vi que decía ahí manifestación, una de las características sería, bueno, sería características de manifestación. Importa la experiencia de la persona, o sea, cómo, porque no sentimos igual el dolor. Aunque todos podamos sentir el dolor, no lo sentimos igual. ¿Eso importa en alguna manera que hace diferencia o no? Ahora, Ruth y Mariana, por favor, explicar un poco eso. Ahora, las realidades últimas condicionadas tienen una característica propia cada una. O sea que, por ejemplo, la característica de la conciencia o del cheta es diferente que la característica de dosa, que es el enojo, por ejemplo. O sea, que la característica propia permite diferenciar las realidades últimas entre ellas, ¿no? Entonces uno puede distinguirlas. Entonces, y normalmente cada una de las realidades últimas tiene una característica propia, una función propia, una manifestación propia y una causa próxima propia, que son diferentes para cada una de las realidades últimas, ¿no? Y además, las realidades últimas condicionadas tienen características universales, ¿no? Que son la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad e insubstancialidad, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de las características a nivel de los referentes, de los conceptos, nombres reales, nos estamos refiriendo a las características propias, ¿no? Porque ahora, el dolor siempre tiene la misma característica, la sensación, porque hay algunas sensaciones. Ahora, por supuesto de que puede variar, como usted dice, de intensidad en una persona u otra, porque el dolor es diferente. Pero la característica, la naturaleza intrínseca es siempre lo mismo. Entonces, lo que hace diferente el dolor que siento yo, que siente otra persona, es la intensidad. Bueno, o sea, no solamente la intensidad, o sea, puede haber muchísimas variables, ¿no? Bueno, sí, sí. O sea, porque el tipo de dolor, o sea, no sé, a uno le pega un flechazo, porque cuando uno está meditando, digo, o sea, no, pero si usted va al doctor, por ejemplo, o sea, con un flechazo, o sea, o que se cayó con la rodilla en, no sé, el andador, o sea, no se va a decir que tiene dolor, ¿no? Y le va a pedir que le dé algo mejor para el dolor. Por supuesto que ahora hay distintas medicinas, pero la sensación es la sensación, la característica, ¿no? O por ejemplo el frío o el calor, ¿no? O sea, esos son, digamos, los objetos táctiles, ¿no? O sea, uno puede experimentar más frío, menos frío, más calor, menos calor. Uno lo puede experimentar, a lo mejor, con esta temperatura que tenemos aquí, o sea, a lo mejor uno lo puede experimentar de manera más o menos que otro, pero la característica del calor o del frío es la misma, ¿no? Entonces, por eso, las realidades últimas es como, o sea, esa es la verdadera democracia. Cuando nos hablamos de la realidad última, ¿no? O sea, ahí hay democracia. Porque, o sea, la característica de eso es igual, ¿no? Los conceptos después definieron democracia, ¿no? Pero, entonces, y tiene una función, pero bueno, lo voy a dejar a Ruti, eso, porque normalmente es la única forma que nosotros tenemos como meditadores para poder discernir las realidades últimas, ¿no? A través de la característica de la función de la manifestación del caso.
Normalmente las tres primeras. Cómo la manifestación significa cómo uno experimenta algo, cómo se le presenta a uno. ¿No? Por ejemplo, la conciencia se presenta como una sucesión de momentos, como una especie de conexión, ¿no? Esa se dice que es la manifestación de la conciencia. Entonces, cada uno de los comentarios se han encargado de, o sea, de una manera muy así, profunda, digamos, de explicar para cada realidad última su característica, que es lo más importante. Porque cuando surge un Dhamma, en realidad el Dhamma es lo mismo que la característica. Cuando surge un Dhamma, surge eso. Entonces, en la tradición Theravada hay todo impresionante. Todos los comentarios, cómo se han encargado de explicar todo eso. Ok. Sí, la otra era, la otra era el mismo concepto de realidad que explicaba al principio que se puede usar realidad o verdad. Y no se podría utilizar el concepto existencia o existir porque me hace sentido que, por ejemplo, el cojín existe pero es irreal, ¿no? No, pero los conceptos no existen. Solamente lo que existe... El nombre. No, bueno, a ver, pero el término existencia solamente en el Abhidhamma se le atribuye a las realidades últimas. O sea, y la existencia de las realidades últimas condicionadas, se dice de que las realidades últimas condicionadas tienen un surgir, un permanecer y un cesar, que es momentáneo, es infinitesimal, ¿no? Ahora, el elemento incondicionado se dice de que no tiene un surgir ni un cesar, pero existe. No es permanente. Pero, o sea que hay dos tipos de existencia, digamos. La existencia de los fenómenos condicionados, que todo lo que es condicionado, incluso hay un sutta en el Anguttara Nikaya, que lo tenemos ahí traducido, por el comentario, que se llama la característica de lo condicionado. Todas las realidades últimas condicionadas tienen la misma, es surgir, permanecer y cesar. Lo que puede variar es la materia, la mayoría de las propiedades materiales, la duración del existir es diferente que la duración del existir de las realidades últimas inmateriales, ¿no? Los conceptos no existen, porque se dicen de que están fuera del tiempo los conceptos. En Pali se dice, hay un término que se dice en la Abhidhamma, que es akala, fuera del tiempo, ¿no? O sea, de que como los conceptos son construcciones de la mente, entonces no se puede establecer, o sea, usted observando los conceptos no va a poder ver la característica de impermanencia, o satisfactoriedad, o impersonalidad, porque no la tiene. Y ese es el gran problema de la meditación. Si uno no está observando una realidad última, solamente en las realidades últimas uno va a poder discernir el surgir y el cesar, o sea, la existencia de algo, porque en los conceptos de eso no existe. Entonces, por más que nosotros meditemos sobre los conceptos, eso no lo vamos a ver nunca, porque no lo tienen. ¿No? Entonces, por eso también es un poco el tema de que yo quería dar, lo que yo decía, de que normalmente cuando o sea, un poco la razón de este curso, o sea, vi varias razones. Una es de que a partir de mi experiencia en todo esto,
yo creo que la forma de enseñar la enseñanza del Buda tiene que ser a partir de las dos realidades, ¿no? Y la otra cosa, bueno, es lo que decía de la distorsión de Alecton, todo eso, pero es importante que nosotros aprendamos a saber qué es lo que tenemos que observar. Bueno, porque si nosotros observamos conceptos, nosotros nunca vamos a poder ver esas características de permanencia. Ok, ¿quién más? Cintia. Sí, también tengo una pregunta. No le escucho. La primera es que, entonces, podría decirse que con la ignorancia como condición, nuestra mente o nosotros confundimos una realidad convencional con una realidad última. No necesariamente por ignorancia. Venerable, no se escuchó bien la pregunta. ¿La podría repetir, por favor? Habrá ahí la parafrase. Que si por la ignorancia es que confundimos la realidad última con la convencional. Esa es la pregunta. Claro, sí. O sea, que se ve que no escuché tampoco. Sí, o sea que por eso la sabiduría, nosotros necesitamos la sabiduría para poder discernir esto es la realidad última, esto es la realidad convencional. ¿No? Sí, no, correcto. Y bueno, también hablaba sobre el signo, y he visto que cuando dicen que la restricción de las facultades, uno no retiene el signo o la señal. ¿Se referiría a esto? A no... El signo, claro, ahí el signo es otra cosa diferente que ahí. Porque ahí el signo se refiere a, por eso también la herramienta de la tradición. El signo ahí, como la vida Mahatma habla del signo de la casina, por ejemplo. ¿No? Cuando uno visualiza, digamos, el disco en su mente. Pero el signo, cuando uno hace lo que se llama la contención de las facultades, Indriya Sambhala, que es parte del signo, se dice de que uno no tiene que ver con, ¿cómo dice? El signo que más. ¿O la señal? ¿No? Sí, o sea, de que normalmente, si uno ve a un ser sintiente, normalmente uno lo dice, es hombre o mujer, ¿no? Y después uno puede tomar, no sé, los cabellos de esa persona, ¿no? O distintas partes, como algo agradable, ¿no? Entonces, por eso se dice que cuando uno ve, uno tiene que evitar, digamos, conceptualizar, digamos, si es un hombre o una mujer, o conceptualizar, digamos, las partes del cuerpo de esa persona. O sea, hay una historia en el Visuddhimagga, ¿no? de una rajá, ¿no? Que venía caminando, estoy parafraseando, porque ahora voy a recordar bien. Y resulta ser de que había una mujer que había, ¿cómo se dice?, tenía un conflicto con su esposo, ¿no? Y se habían peleado y todo lo demás. Y resulta ser de que entonces la mujer se fue de la casa, ¿no? Y se cruzó con este rajant, ¿no? Que iba caminando. Y le pregunta, y después vino el esposo, no sé, preocupado, no sé, buscándole a la mujer y le pregunta a la rajant si vio a la esposa que había pasado por ahí. Dice, bueno, yo no sé qué era, sino solamente una pila de huesos, algo así, ¿no? No, sí. ¿Cómo? No, es que la mujer se rió. Ajá. Y él vio los dientes y tomó esa señal. Ajá. Y ahí se convirtió en rajá. O sea, Y entonces pasó el esposo y le dice, vio a una mujer y dice, no, yo vi una pila de huesos. O sea, entonces es un ejemplo, ¿no? Para que uno tiene que... Pero eso es diferente el tema. O sea, porque limita, o sea... Es la señal de la belleza, sería. Limita, o sea, es un término que puede tener mucho significado. Por ejemplo, en el Chula Vida Sutta, limita, se refiere a la causa de la concentración. O sea, que por eso... Pero bueno, qué bueno que Julián se acordaba bien de esto. Así que no, cuando vemos un término,
Y si ustedes están leyendo el Visuddhimagga, traducción indirecta, a pesar de que yo les dé, no sé, pero bueno, no hay salvación. O sea, si no nos están Y sus teniendo. propios discípulos. Sí, o sea, no, o sea, pero no hay forma de. Seguro que León también. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Sí, ¿El espacio es un concepto? sí. Porque el Patisambhida lo nombra como un elemento. Eso siempre me... Ya. Nombra 6 elementos. Patavidatu, Apodatu, Teyodatu, Hay distintos tipos de espacio. Eso lo vimos en el curso de Vedanta, ¿no? En la clase del capítulo 6. Ahora, el espacio externo es un tipo. El espacio entre las calatas es otro, ¿no? Entonces, normalmente el espacio entre las calatas, que son las propiedades materiales, o sea, ese es un espacio interno que normalmente separa, digamos, las calatas son los grupos materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sabe que este es un grupo material y este es otro diferente? Porque hay un elemento espacio, ¿no? Que separa, digamos, estas propiedades materiales. ¿Y cómo? A eso se refiere el Patisambhida. Bueno, tendría que ver ese pasaje exactamente para poder contestar, ¿no? Pero en la Vidama eso se considera como una realidad última, pero es una realidad última que es no concretamente producida. Porque las realidades últimas se dividen en dos grandes grupos. Las realidades últimas concretamente producidas, que son las realidades últimas, que son las realidades últimas que tienen las características, ¿no? Y las no concretamente producidas, que son las otras. Y el elemento espacio normalmente se considera como una realidad última porque es lo que separa, digamos, los grupos materiales. Pero esa no es una realidad última concretamente producida. Ahora, el espacio externo, por ejemplo, que hay, por ejemplo, de aquí hasta allá, es un concepto, Okay. ¿no? O el espacio, no sé, de aquí hasta la luna, ¿no? O sea, ahora, hay como, a ver si hay alguien que, varios de ustedes tomaron el curso de Vidama, y si abren, por ejemplo, ahí el capítulo 6 en una de las presentaciones, porque donde está explicado eso bien es en Kata Bhattu, que es el 5.º libro de Vidama, porque hay una controversia con algunas de estas 18 escuelas, en las que hay algunas escuelas que sostienen que el espacio es como Nirvana, ¿no? Entonces hay una refutación de Theravada con relación a eso. Pero con relación al Patisambhida tendré que checarlo, después me lo pase. Si me lo pasa, yo le puedo decir bien. ¿Está bien? Oscar. Venerable, comentó que los conceptos están fuera de tiempo, pero también en el curso de la vida se había dicho que el tiempo es un concepto, no es una realidad útil. Y me hizo bolas. Sí. O sea, el tiempo es un concepto. Y los conceptos no tienen surgir y cesar, digamos, para no usar tiempo ahí. ¿No? Ya. O sea que en la Vidama los conceptos se incluyen en la misma categoría que en Nirvana. En el compendio en el capítulo 3, ¿no? En Nirvana, al no tener un surgir y un cesar, está fuera del tiempo, ¿no? Y los conceptos están fuera del tiempo por ser construcciones mentales. Pero sí, o sea, usted dice que es un círculo así hacia el infinito, ¿no? O sea, como esta the warp space de los universos. No, bueno, pero no, si no nos Okay. estamos.
Y las realidades últimas son todas atemporales, podría decirse. Aquí quiere decir atemporal. Fuera de tiempo. No, o sea, las realidades últimas. El tiempo se define, porque ahí hizo una pregunta, también es la pregunta que hace Miguel en un foro del taller, o sea, perdón, pero, o sea, aquí uno lo regaña, ¿no? O sea, son cosas de Abhidhamma, ¿no? O sea, en el comentario del Lama Sangani, cuando se explica, digamos, los surgimientos de conciencia, se dice de que, por ejemplo, en una ocasión, se utiliza el término samaya en el Lama Sangani, en una ocasión surge una conciencia, ¿no?, sana del efecto de los sentidos, ¿no? Entonces, como el comentario tiene que explicar cada una de las palabras canónicas, entonces el Alto Salini, que es el comentario del Lama Sangani, explica que el término samaya, que es un sinónimo de tiempo, ¿no?, tiene 9 significados, ¿no? Y en el contexto del surgimiento de la conciencia, aplican 5 significados diferentes, ¿no? O sea, de que para explicar eso, o sea, el tiempo es un concepto que se crea, ¿no?, a partir de las realidades últimas de la conciencia y de la materia también, ¿no? Porque usted tiene una conciencia en un momento y después otra conciencia en otro, ¿no? En realidad, ahí se define el tiempo, ¿no? Pero de acuerdo con el Altasalini, o sea, eso tendría que ponernos a estudiar, ¿no? De hecho, para responder la pregunta de Miguel, me puse a escuchar las clases de Lama Sangani y del Venerable, ¿no? Porque tenía las notas y quería ver, ¿no? Pero sí, o sea, es un tema bastante complejo, pero básicamente el tiempo es un concepto que se construye a través de la realidad, ¿no? Y ahí también, cuando estudiamos el Samgiti Sutra, ahí también nosotros traducimos algo, yo creo, sobre el tiempo y todo eso. Es bien interesante. ¿Qué más? Santos levantó la mano, venerable. Así, gracias, Ruti. Buenas noches, venerable. Buenas noches a todos. Mi inquietud tiene que ver con esta clase y la labor que abarcamos en las primeras lecciones de preservar la letra y el significado de la enseñanza del Buda, que al final siempre está en el lenguaje, siempre es un concepto, siempre son construcciones mentales. Entonces, yo entiendo clarísimo cómo hay que buscar eso, pero nunca hay seguridad. A mí lo que me viene a la mente es como la noción del límite. Como que un ejemplo es recorrer la mitad de la distancia para llegar a un sitio. Siempre recorremos la mitad, cada vez estamos más cerca, pero nunca llegamos. Entonces, es como que por más esfuerzo, utilización de las herramientas y todo lo que uno ponga, nunca tendremos la completa satisfacción y seguridad, porque al final es una construcción mental y llevada en el tiempo y mezclada con culturas, que la ponen los oyentes, que la ponen las audiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? No, que la labor es titánica, no sé, o que hay que hacer lo mejor que se pueda, pero... Ahora, sí, o sea, yo creo que es importante, bueno, aprender esto del límite de los conceptos, pero cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, ¿no?, que realmente son el resultado de la iluminación y la omnisciencia del Buda, ¿no? Es como si uno nunca termina o sea, uno vuelve de nuevo a lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor uno va a un curso de compendio de nuevo y uno, o sea, a uno que está enseñando, continúa aprendiendo cosas, ¿no? O sea, de que sí, o sea, que
Pero lo que yo les quiero transmitir es de que, bueno, con las herramientas de la tradición uno puede ir agarrando las cosas una a una y ir resolviéndolas. Eso lo puedo asegurar. Si Julián me pasa eso del patizambida, o sea, con las herramientas de la tradición, no podemos responder bien, ¿no? A todas esas cosas, porque hay que ver cuáles son los referentes de sus conceptos. Entonces, o sea, cualquier cosa que venga, digamos, con relación a la vidama o preguntas que se hagan, ¿no? O sea, es simplemente aplicar, digamos, las herramientas. Por supuesto que puede haber preguntas aún más difíciles. No, por ejemplo, Diana de la mañana me preguntaba sobre estas, las transgresiones de las quilesas, ¿no? La manifestación sobre el estado latente. Ahora, con la tecnología que nosotros tenemos, uno se mete ahí, yo no puedo buscar el Tipitaka, comentarios, sus comentarios, tratados, resultados, pero resulta ser que yo busco en Usaya Kilesa y yo no encuentro nada, ¿no? Yo busco, no encuentro nada en nada, ¿no? Entonces después me voy a Google, ¿no? Ahora, no quiere decir que eso que yo expliqué hoy en la mañana no sea así, ¿no? O sea, está bien, y, o sea, lo que pasa es que en el canon se explica de otra manera. Y, por ejemplo, Maharaj Sayadaw utiliza el término Anusaya Kilesa, que es las quilesas que están, digamos, durmiendo, ¿no? Paril Yutana Kilesa, que son las quilesas cuando se suben en la mente. Y después usa el término Vitikama Kilesa, que es cuando uno éticamente agrede, ¿no? Y él da los pasajes canónicos, pero esas palabras, tal cual, no están. No sé si se me... O sea, él acuña ese término en base, digamos, a la lectura que hace el pasaje canónico, y está bien. O sea, y también después de este monje famoso, Lady Sayadaw, buscando eso, utiliza el término Anusaya Bhumi, ¿no? La esfera de los estados latentes. Pariyutana Bhumi, o sea, lo mismo, la esfera de la manifestación, y después Vitikama, que es la esfera de transmisión. Y busco, y solamente aparece eso en el Netipakarana, que es un tratado atribuido a Kachayana, que es un discípulo contemporáneo del Buda, ¿no? Claro, estos grandes maestros, ¿no? O sea, leen, digamos, los pasajes en Pali y todo lo demás, y después están acuñando sus nombres, y como tienen tantos seguidores y todo lo demás, y después usted lee a Upandita, entonces aparecen en los libros de Upandita, y en los libros de otros monjes más conocidos, pero, para decir verdad, o sea, eso no es la palabra del Buda. No quiero decir que eso no sea así, ¿no? Pero usted ve cómo se van acuñando también de todo. Sí. Yo creo que un poquito poniendo un poco el tema en base, en contexto, ¿no? Con lo que dice Santos. Yo creo que uno tiene las herramientas, uno tiene, vamos a decirlo en términos coloquiales, uno tiene el mapa, ¿no? Y uno empieza a transitar con el mapa, ¿no? Y va atravesando la jungla y va atravesando cosas con el mapa. Sin el mapa uno se pierde. O sea, sin el mapa uno está totalmente perdido. Ahora, pueden haber, si uno se pierde dentro de los mapas, entonces está peor. Porque tiene tantos mapas que entonces completamente perdido. Ahora, en el camino uno usa un mapa, y va transitando, y ahí va avanzando hasta que llega a algún sitio, pero con un mapa. Si tiene mucho, pues entonces ya ni siquiera avanza,
Ni siquiera, entonces yo creo que Santo lo que plantea un poco es eso, como decir, bueno, me pierdo en los mapas, o agarro uno y avanzo, o qué hago, ¿no? Creo que... Ahora, sí, o sea, que también es importante poner en contexto esto, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando en realidad de cómo preservar la palabra del Buda correctamente para las generaciones futuras, ¿no? Y porque, o sea, yo no sé si les he contado la historia cuando yo estaba, por ejemplo, en el monasterio en Estados Unidos, en Tampulo, ¿no? Que es un monasterio de la foresta de Birmania, cerca de Santa Cruz, California. Y ahí, o sea, había una situación muy complicada entre los monjes, bueno, los monjes grandes, porque nosotros recién estábamos ordenados ahí, pero había muchos monjes que se habían ordenado, y sobre todo la mesa directiva, ¿no? Que en realidad la mesa directiva era, o sea, una especie así de dictadores, o sea, que nos ponían los monjes, ¿no? Estábamos un poco al servicio. O sea, una cosa, o sea, inconcebible, o sea, pero en muchos lugares de Estados Unidos pasa eso. Y resulta ser de que como la tradición de Tampulo era una tradición de meditación de bosque, de Dutanga incluso, o sea, de que Tampulo era un monje que hacía Dutanga. Dutanga son, o sea, no se acostaba, dormía sentado. Los monjes. Entonces la gente de la mesa directiva, o sea, quería que todos los monjes que estaban ahí siguieran, digamos, esa disciplina, ¿no? Entonces un día, o sea, el presidente de ahí, o sea, era una persona, un estadounidense de San Francisco, fue ahí, pues, convocó a todos, o sea, ¿no? Y que quería, se iba a llevar a todos los libros de la biblioteca, si se quería llevar, ¿no? Para que no sabemos nada y que meditáramos solamente, ¿no? Ahora, en realidad, no, parece, o sea, un país totalitario, ¿no? Estamos en Estados Unidos. En realidad, si uno no tiene la palabra del Buda, o sea, uno no tiene las instrucciones de la meditación. Lo que pasa es de que uno lo sabe, y muchos monjes se lo saben de memoria y todo eso, pero cualquier problemita, cualquier cosa que surge, o sea, como dijimos, la palabra del Buda es el maestro, ¿no? Y nosotros tenemos que recurrir a eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, nosotros no nos vamos a perder en toda esta cuestión, ¿no? De los conceptos, porque nosotros estamos meditando y sabemos, ¿no? Y si tenemos algún problema, sabemos cómo resolver esto, ¿no? Pero sí, o sea, a medida que uno se adentra más y uno hace más preguntas y todo lo demás, entonces uno tiene que ponerse a trabajar. O sea, a mí me hacen preguntas y yo, o sea, en realidad tengo que buscar ahí. Imagínense si la presidenta me lleva todos los libros del monasterio. Digo, por ejemplo, no, o sea, bueno, afortunadamente uno tiene internet ahora, o sea, únicamente que cuenten en internet también. ¿Cómo? Va a dejar de pagar el internet. Sí, o sea, no es difícil. Pero sí, las herramientas a uno le permiten eso. Si yo no quiero irme mucho por el lado de los conceptos, pero quiero dejar en claro, ¿no? Que hay un gran peligro, como yo veo, ¿no? Cómo se está difundiendo, o sea, la palabra del Buda en la actualidad. No, hubo un curso que dio el IEL de budismo primigenio, que yo tuve oportunidad de ver algunas de las buenas preguntas que hicieron en el foro, y, o sea, un poco decepcionante las respuestas que el instructor, o sea, y, o sea, por ahí yo creo que no va, por ahí no se puede, así no se tiene que difundir. O sea, ese instructor debería
adentrarse un poco más en lo que son las herramientas de la tradición. No obstante eso, muchas personas elogiaron ese curso, ¿no? O sea, yo no sé si está Luis Miguel ahí, pero me dijo que le había parecido muy bueno. A ver si está. Sí, sí, venerable, aquí estoy, pero no puedo prender mi cámara. Buenas noches. Sí, el curso sí estuvo, las 2 o 3, creo que tuvimos 3 clases, solamente que hubo un problema con el instructor de que no podía dictar las clases, pero la temática y las preguntas me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? El concepto de budismo, o lo que se está tratando de profundizar en el budismo inicial, ¿no? Querían comentar. Sí, sí, venerable. Pero bueno, o sea, por eso digo, ¿no? Y bueno, y es alguien cercano a nosotros, ¿no? Que nosotros invitamos a dar un curso. Y, o sea, para mí fue un poco decepcionante ver respuestas, ¿no? Sobre temas, ¿no? Como la gestión del origen condicionado. O sea, de que en realidad, o sea, no, o sea, no sé. Perdón, pero muy desatado. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Bueno, seguiremos mañana. Entonces, por favor, Ruth, y mañana Sí, revisar esto de las 4 de estas recursos definitorios, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso está bien, y también un poco la diferencia entre concepto nombre y concepto cosa. Ok. Y mañana vamos a hablar sobre el otro tipo de concepto que es el concepto cosa. ¿Ok? Buenas noches. Ok. Muy bien. Gracias, venerable. Perfecto. Perdón. Aquí quería mostrarles, Winston ya trajo algunos ejemplares de la segunda edición del compendio. Sadhu, sadhu, sadhu. Qué bueno. Pronto vamos a tener más, va a ser un envío, ¿no? Me dijo. Pero ahora trajo 5 copias, así que yo estaba pensando hacer una especie de... Pues yo creo que... Una para vamos Chile. a hacer un examen. Se aprende de memoria el verso. Los que siempre ¿Ustedes qué quieren prefieren? pueden ¿Un examen o un sorteo? A ver, Un sorteo, un ¿un sorteo. examen o un sorteo? Además, aguante Examen, meditando. examen. No puede ser sorteo. ¿Quién ya se sabe el verso? Pero no me interesa la respuesta suya. Ah, ¿cómo? Que responda y lo buscamos entre el bosque. Claro, la búsqueda del tesoro. Que más aguante meditando, venerable. Hay que enviar uno a la Tierra del Fuego. Así que bueno. Sin moverse. Luego, buenas noches. Ah, venerable.